Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Gracias por sumarse al webinar una vez más. Hacemos como todos los meses un balance de qué fue lo más importante que pasó en el mes de marzo, lo más trascendente. Junto a Paula Bugía, que es asesora para Gastón de forma independiente. Trabajó en la gestora Schroders, donde fue portfolio manager del fondo de oro y metales durante 15 años. También trabajó luego en Argentina para Merrill Lynch, Cashflow Securities, Banco de Crédito Provincial, Quinto Inversiones y Aliar Ledesma. También ahora trabaja para actualmente en Buda Partners desde hace ya un tiempo. Como tiene una experiencia bastante larga en acciones, en bonos, alternativos y commodities. Y bueno, Paula, a ver, este año esperábamos que iban a haber, el mercado esperaba que iban a haber más o menos de 5 a 6 recortes de tasa de interés. Y justo salió la semana pasada el dato de inflación en Estados Unidos, donde más o menos que cortó creo en 3,50 y esperaban 3,20, ¿no? Es como que hubo un salto ahí en inflación y eso quizás que enlentezca el inicio de recorte de tasas por parte de la Fed. Es más, algunos ya esperan que haya haber tres recortes, dos, uno, y algunos ya hablan de que no va a haber recorte. Así que bueno, te paso la posta con esa pregunta, y después hacemos capaz una instancia de preguntas y respuestas más adelante. Adelante. Perfecto, Francisco. Sí, la verdad que es súper interesante el momento para hablar de mercados, no solamente por lo que pasó en la inflación y esas expectativas de tasas que mencionás, sino bueno, también vamos a hablar un poco del tema geopolítico que pasó este fin de semana, el impacto que puede llegar a tener. Así que sí, la verdad que hay mucho para hablar. Aparentemente empezó una corrección también en los mercados accionarios. Pero primero, realmente después de datos de inflación, y antes de este último dato, de enero y febrero, de enero y febrero, había mostrado un pequeño inflación más alta. Por eso en la anterior reunión de la Fed, en medio que nos asustamos, dijimos, ¿cómo va a reaccionar Powell, no? Ahora en marzo. Y la verdad que reaccionó súper bien y nos dejó bastante tranquilos porque decía, sí, sí, la inflación fue un poco más alta, pero se debe a factores estacionales, la verdad que va a venir mucho más tranqui. Salió ese famoso diagrama de puntos que mantenía esas tres bajas de tasas, que era lo que honestamente nosotros veníamos diciendo, ¿no? Nosotros desde el año pasado que decimos, las bajas de tasas van a empezar en junio, julio y van a ser 3,75 porque yo venía escuchando a la Fed y a la Reserva Federal y decía, bueno, tiene sentido lo que están haciendo, ¿por qué el mercado espera tanto más? Vas a tener eso si tenés una recesión profunda, pero si no, no tienen por qué bajar tasas porque necesitan más confianza para ver que la inflación baje. Entonces, hasta la reunión de la Fed, la verdad que era un siga-siga del mercado para arriba, porque Powell nos dejó muy tranquilos. Lo que pasó es que después de eso, los datos económicos siguieron bastante de punta, ¿no? Los PMIs, que tenían factores también de, como es, factores de precios a la alza. Pero lo más llamativo, sin duda, fue la semana pasada este dato de inflación minorista, que al igual que enero y febrero fue peor de lo esperado. Entonces ya el mercado se puso a poner nervioso. A todo esto, después de la reunión de la Fed, los bonistas habían ajustado, ya se parecían bastante al diagrama ese de puntos. Ahora se están desajustando de vuelta y están diciendo, en vez de tres, como dice ese diagrama de puntos, creo que va a haber uno o dos, y los más negativos hablan de hasta que tendrán que subirla. Y también hubo ciertos miembros del Comité de Política Monetaria que dijeron también, mirá, me parece que vamos a tener menos baja de tasas y alguno que dijo, tal vez habría que subirla más. La cuestión, que obviamente es fundamental, qué va a pasar con la inflación los próximos meses, para saber si terminamos. A mí no me preocupa tanto que la primera baja no sea en julio, sino que sea en septiembre. Lo que sí me preocupa es que aumente los riesgos de que puedan subir la tasa, porque ese es te mata el mercado, digamos, tanto de renta fija como de renta variable, ¿no? Entonces, ese es un poco. Y en este escenario es muy gracioso, porque el peor escenario es ese que llaman de no landing, o sea, que la economía siga con mucha velocidad, porque eso pone más nervioso. El mejor escenario para el mercado es un soft landing, o sea, que algunos datos laborales o de consumo empiezan a, a minorar un poco para decir, bueno, van a bajar tasas en algún momento este año. Hoy después vamos a verlo mejor, pero salió ventas minoristas muy superior a lo esperado nuevamente. Entonces, la economía de Estados Unidos muestra demasiada fortaleza para un escenario de baja de tasas. Pero podemos llegar a ver, igualmente, yo creo que es muy pronto para ponerse muy negativo. Y yo creo que yo lo personal,
sigo un camino de que la primera baja de tasa probablemente sea en julio o a lo sumo en septiembre, que vamos a tener entre 2 y 3 bajas de tasas. Yo creo que vamos a ver un mayor equilibrio en el mercado laboral, el consumo va a minorar un poco. Yo creo todavía en ese escenario y es porque creo en eso. Con lo cual también veo que esta tasa de 10 años, o rendimiento del tesoro de 10 años están en 4,6, también lo veo como un pico y como una oportunidad de largar duration. Pero vamos a hablar un poco de por qué yo sigo siendo relativamente constructiva con este mercado, que no creo que sea un acabose, porque si realmente la Fed sube la tasa, eso sería súper mal visto por los mercados, ¿no? Sí, es que yo Entonces, veo como bueno, eso te adelanto un poco. Ay, sí, sí, no, veo como muy lejano ese rango meta del 2%, ¿no? Para mí el rango va a ser de 2 a 3 porque ya 2 lo veo como, y estamos ya bastante lejos, llegar a un 2% de inflación. Ya llegar a 2,90, 2,8 sería ya una buena señal, creo, para la Fed, me parece a mí. sin duda, porque aparte, las tasas reales ya están en 2%, o sea, cuando uno saca la inflación, ¿no? Entonces, vos estás, sí, con una inflación del 3,5, el PCE, recordemos que es el que le gusta a la Fed, está en 2,8, o sea, se ve bastante mejor. Y vos estás con una tasa del 5,25, 5,50. O sea, tus tasas reales ya son muy altas, inclusive en términos históricos. Y te digo que la Fed en el pasado han mantenido tasas en cero con una inflación del 2,5, 2,7. O sea, tampoco hay que ir al 2. Yo creo ya con una inflación que se acerque de vuelta al 3, yo ya creo que empiezan a bajar tasas. Por eso te digo, el riesgo es que vuelvas a una inflación arriba del 4, por ejemplo. Pero en este escenario, y después voy a dar razones por las cuales creo que la inflación puede llegar a bajar un poco, no me parece, viste, como para empezar a paniquear. La corrección de mercado que empezamos a ver hoy, la verdad, no es muy loco. Convengamos que es uno de los mejores principios de año de la historia. Venimos con un rally casi sin parar desde octubre, con el S&P subiendo veintitantos por ciento. O sea, en una corrección hasta sería esperable, ¿no? Entonces, Sí, ¿esta puede sí, ser la sí, sí. excusa? ¿Esta puede ser la excusa? Sí, puede ser. Y también voy a hablar un poquito de lo de geopolítica. Lo que pasó este fin de semana obviamente es grave. Es el primer ataque a Israel de parte de Irán en muchísimos años, aunque había un conflicto ya latente. No pasó nada hoy en los mercados en el sentido que el petróleo no subió, la gente no se escapó a los treasuries ni nada muy dramático que se ve en un risk-off total. El oro no voló. Y la razón es que Irán dijo, yo con esto ya estoy conforme, se lo dijo a la ONU. Israel dijo, ya me siento, ya les gané, porque aparte tanto Estados Unidos como Inglaterra como Francia le dijeron, no te vamos a acompañar en un ataque sistémico a Irán. Pero obviamente no es una situación cómoda, no quiere decir que Israel en algún momento no intente una ofensiva, pero por ahora parece un conflicto que se disipó un poco, bastante rápido. Inclusive lo dirán, tan anunciado que van a llegar todos esos drones, no quería hacer mucho daño, o sea, puede ser que sea, bueno, me bombardeaste en Damasco una embajada, yo tengo que tener algún tipo de actitud de decirte frená. Es que Esperemos ya que el sea viernes, eso. claro, mismo el viernes como se filtró esa información de que iban a haber unos drones el fin de semana, o sea, es como que ya estaba como anunciado de ese ataque inminente, parecería, ¿no? Sí, sí, y el daño sobre personas o sobre cosas físicas en Israel fueron prácticamente nulas. Entonces, por eso parecía más una advertencia que otra cosa. Pero no quiere decir que los conflictos geopolíticos en el mundo han aumentado en los últimos años, eh, y no solamente por la Ucrania, donde aparte de Ucrania parece estar perdiendo cierto poder de fuego, entonces Rusia, y después del daño que le hicieron algunas refinerías rusas, Rusia está tomando ciertos sectores en el este, y bueno, para eso, para lo de Ucrania es clave, si gana Trump, las probabilidades de darle más ayuda a Ucrania son menores, ¿no? Entonces eso también va a tener implicancias para el futuro. Pero claramente es un mundo más complicado y por eso en mis carteras, vos sabés que yo sigo teniendo oro y petróleo, son los grandes hedges o coberturas en estos problemas geopolíticos, que nuevamente uno lo racionaliza, que lo que pasó el fin de semana está apaciguado, pero no podemos decir que está solucionado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la macro, vamos a hablar un poquito sobre todo de mercados y vamos a terminar con las carteras modelos.
Lo que se vio a principio de este año, que una de las medidas que uno sigue, que es los PMIs o las encuestas de la parte manufacturera, muestran cierta recuperación, sobre todo en China, no solamente en China y en Europa, que venían súper alicaídos, sino también en Estados Unidos, que no sé si ustedes recuerdan, todo el año pasado tuvimos un sector más manufacturero, que no es la parte más importante de Estados Unidos, obviamente es una economía de servicios, pero que estaba alicaída casi en contracción, o sea, en recesión, pues estaba en menos de 50, y por otro lado, tenía servicios muy arriba de 50. Bueno, la realidad que hoy tenés una recuperación, digamos, global en los PMIs de estas manufacturas, y eso es por las razones que subieron muchos metales industriales como el cobre, aparte que este cobre está por entrar en un déficit por la demanda de electrificación y la menor oferta, sobre todo de minas de Latinoamérica. Así que bueno, en ese sentido, se empezó el año con un cierto mejor optimismo sobre las economías globales. Cuando uno ve la actividad en Estados Unidos, hoy salió el dato minorista, que es el primer gráfico de arriba de barras, salió el dato minorista, de ventas minoristas, y un poco marca lo mismo que marcó en el PCE el tema este de spending, ¿no? De consumo personal, que también es la línea en roja, ¿no? Que también viene siendo mejor de lo esperado. Pero no solamente hoy salió un buen dato de venta minorista, sino que también se corrigió a la alza el mes anterior. O sea, el consumidor de Estados Unidos no para, no para, no importa que se esté refinanciando con tarjetas, que sus ahorros sean menores. Pero hay algo que sí está sosteniendo el consumo, y esto es válido, y es que el ingreso personal, que es la línea azul, está, que ese es en términos reales, o sea, después de inflación, viene en terreno positivo, si bien el crecimiento es menor, pero viene en terreno positivo hace rato, o sea, los ingresos de la gente, ya sea sus salarios, las ayudas del gobierno, lo que sea, viene superando la inflación. Y esto es una forma muy genuina de mantener el consumo, sobre todo cuando recordemos que el mercado laboral está de punta, porque la tasa de desempleo está prácticamente en sus mínimos. Y después vamos a ver que se crearon muchos empleos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no para es el consumidor norteamericano. Esto está sosteniendo la economía y está poniendo nerviosa a la gente en cuanto a presiones inflacionarias, ¿no? Es decir, con este nivel de consumo, que es el 80% de la economía de Estados Unidos, se puede alcanzar lo que decías vos, una inflación abajo del 3%, todavía estamos por ver. Bueno, el gráfico de abajo es ese, la parte de servicios que desaceleró un poco, ese se vino un poquito más floja, pero por factores más que nada de precios, graciosamente, pero no es lo que muestran otros indicadores de presiones inflacionarias en servicios. Pero bueno, y acá fue el gran problema de la semana pasada y donde el mercado se empezó a dar vuelta y las tasas empezaron a subir, que es el tema de la inflación de marzo, ¿no? Eh, como bien decía Francisco, sí, se ubicó, fue más alto de lo esperado. En el mes 0,4 se esperaba más que fuese un 0,2 y mostró una aceleración con respecto al mes anterior. La mitad de este aumento fue explicado por dos cosas. Una, por el costo de la vivienda y por el costo de la gasolina, que subió el petróleo, subió la gasolina, ¿no? Esto explica la mitad de este aumento. Y algo que yo les he explicado muchas veces, que es el gráfico de arriba de barras, es que en realidad lo que es vivienda que crece a un 5%, cuando vos ves los nuevos alquileres, están más abajo del año pasado, y las renovaciones, o sea, de nuevos alquileres, y en las renovaciones también el crecimiento es 3%, o sea, pero tenés dado el término que tiene de cada alquiler, tenés un rezago entre que esto lo refleje la inflación entre 6 y 12 meses, o tal vez un poco más. Pero esto es lo que viene todo el mundo esperando, todo el mundo viene esperando, viene a desacelerar y realmente no termina de desacelerar y esto es un problema, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores que yo sigo. Pero hay otro problema mayor, que es cuando uno mira el supercore, o sea, sacando inclusive la vivienda, toda la parte de servicios igual crece a un 5%. Esto es alto, ¿sí?
Entonces todavía tenés factores que te hacen ruido. La buena noticia es que los salarios crecen, dos buenas noticias. Una, que los salarios crecen al 4,1, nos muestra una aceleración, que vamos a explicar por qué. Entonces, esta la parte de servicios debería también apaciguarse un poco. La parte de servicios que subió mucho, por ejemplo, fueron ¿cómo es? Seguros de automotores, que se piensan que en algún momento van a aflojar. Pero bueno, y hay factores estacionales del principio de año que aumentan muchos servicios. Entonces, todavía hay que esperar un poco, no hay que entrar en pánico, pero hay que monitorearlo muy de cerca. La buena noticia es que, o más o menos, ese gráfico de la derecha, las expectativas inflacionarias suben, la de 10 años, que es el de la derecha, que están entre 2,4 y 2,6. Esto está más en 2, ¿no? Y es como una inflación embebida usando swaps o los TIPS, que son esos bonos de tesoro que ajustan por inflación. Si bien suben a 10 años, todavía eso significa que la Fed tiene credibilidad que puede combatir la inflación, si no estaría más cerca de 3, por ejemplo, pero es algo que hay que monitorear. Y el primer gráfico creo que es interesante, porque son las expectativas a un año. Estas siguen escalando y sobre todo la parte de los tips. Está en 4,3. A mí esto me parece una inflación exagerada y me parece una oportunidad de compra de tips cortos, ¿no? Yo hoy estaría comprando esos tips de una tasa nominal más alta. Aclaro que es de a un año. Pero bueno, estas expectativas yo las mido mucho para saber dónde está parado el inversor y la gente con sus expectativas. El mercado laboral de punta, como vemos en las barras, se crearon 300.000 empleos, se esperaban más cerca de 250.000, se corrigió también al alza el anterior, la inflación está en 3,5, que es súper baja, o 3,7, perdón. Los pedidos de seguro de desempleo siguen en niveles muy bajos de 200, sí, algunas semanas un poquito más, un poquito menos, pero sí. Lo que muestra cierta cautela es que las vacantes de empleos cayeron, que es ese jobs, que la gente que está dejando sus trabajos porque piensa que va a conseguir trabajo más fácil, no lo está haciendo, y porque hay más trabajo temporario que permanente. Y después Tesla, por ejemplo, hoy anunció que va a echar más gente, o sea, las empresas que pueden reemplazar hoy gente por inteligencia artificial, lo está haciendo. Tenemos que agradecer que hay algo que pasa en Estados Unidos, que es tienen mucha inmigración. Entonces eso le da oferta al mercado laboral. Y así muchos economistas explican que, por ejemplo, no haya habido más presiones en los salarios, ¿no? Y esto también es importante, quién gane las elecciones de Estados Unidos y qué política migratoria van a tener. El sector inmobiliario residencial, comercial está chocomada y con estas tasas en algún momento va a sufrir bastante, pero el sector residencial inmobiliario realmente alcanzó un plató y hasta se está recuperando. Obviamente hay más ventas de casas existentes que de nuevas casas, ¿no? Porque el mayor stock es en casas existentes. Las ventas aumentaron más de lo esperado. Ya hay gente que se acostumbró a las tasas y está tomando hipotecas, como se ve a la derecha, está tomando hipotecas para, para comprarse una casa, porque de última dice, cuando bajen las tasas los refinancio, como hice en el pasado, y me bajará la tasa. Si tiene expectativa de baja tasas, no le molesta tomar hipotecas, cuanto más se acerque la baja de tasas, ¿no? Los precios año contra año suben un 5%, más o menos. Por eso digo que ya alcanzó un plató. En su momento estaban negativos. La verdad que los inventarios son tan bajos, que es el último gráfico de abajo, que los precios dejaron de caer. Entonces, nosotros el año pasado teníamos manufacturas en recesión, bueno, ya se está recuperando. Teníamos el mercado inmobiliario todo desacelerando. Bueno, el mercado residencial, como tiene una presión de que los inventarios son tan bajos, que nada, los precios se mantuvieron y como hay una demanda permanente de casas porque tienen inmigrantes o porque tienen crecimiento de la población, sigue habiendo una demanda. Lo que le juega en contra para que haya un boom inmobiliario residencial es que lo que se llama la affordability, la posibilidad de comprar una casa con el nivel de hipotecas y con los ingresos de la gente, nunca estuvo tan bajo las probabilidades de comprarte una casa según tus ingresos. Entonces, en ese sentido, no se espera un boom, pero sí podemos decir que tal vez este sector ya alcanzó un piso. Las, las ventas de nuevas casas
es otra historia, es un mercado más chico, si otros son millones, estos son 600.000, pero también, digamos que dejaron de caer, acá, y los inventarios están subiendo porque los desarrolladores están construyendo más casas, y los precios sí cayeron en este segmento, 10-11%, porque los desarrolladores están dando hasta descuentos para que la gente compre, ¿no? Pero es otro mercado. Pero bueno, eso es residencial. Rápidamente yendo a China, que bueno, hay toda una discusión filosófica si realmente China puede tener un rebote del sentimiento negativo que tiene, etcétera. Pero yo quería mostrar esto que se llama Labor Force, o sea, y del mundo, para mostrar a largo plazo. Yo sé que nosotros no le damos mucha bolilla a la demografía y a los mercados porque es algo demasiado largo plazo y todos trabajamos en el corto. Pero esto es gente entre 15 y 64 años, cómo van a estar en los diferentes países esta fuerza laboral, ¿no? Estados Unidos, como digo, tiene una demografía extraordinaria. China en, en 25 años va a tener negativa, Europa más, bueno, Corea y Japón ni hablar, ¿no? Entonces esto es algo que va a tener implicancias sobre el crecimiento, sobre inflación, sobre la deuda de los países, o sea, no es un tema menor, ¿no? Pero China enfrenta este desafío frente al problema inmobiliario, un crecimiento que se cayó mucho de la media histórica, ¿no? Con suerte este año araña un 5 y tiene una deflación, entonces mucha gente lo compara con la situación de Japón. Yo lo he comentado muchas veces, hoy China tiene problemas estructurales serios, ya ni publican cuánto es el desempleo juvenil desde el año pasado porque era un 25% la última vez y ya la gente estaba muy deprimida. El 50% del patrimonio de la gente son sus casas y esas se devaluaron. Entonces el consumidor está muy alicaído. Esta gente tampoco ahorra mucho porque tampoco tiene seguridad social, no quiere gastar, o sea, y una economía que el 30% era construcción o inversiones, se está desarrollando consumo y el gobierno no le encuentra la vuelta a cómo incentivar ese consumo. Ya no se cree que pase por un tema monetario de tasas, porque las tasas están bastante bajas, sino que tiene que ser estímulos fiscales, ¿no? Entonces se está esperando eso y hay mucha gente que espera un rebote, las acciones chinas obviamente están regaladas. Yo en general no estoy jugando este juego, los que me conocen saben que estoy más en Asia emergente, es India, en- y en Asia emergentes los fondos tienen un 20-30% en China de forma muy selectiva y tienen mucho menos de lo que tienen los índices. Entonces, en este caso no iría por ETF y sería muy selectiva, pero bueno, un rebote podría perfectamente venir. Yo prefiero jugarlo con esto de Asia emergente, ¿no? Europa es un caso interesante porque Europa ya, obviamente economías como Alemania ya está en recesión y muy alicaída. Los PMIs mejoraron, pero mejoraron en países como Italia, España o Francia. Alemania sigue muy alicaída porque compite en exportaciones con un yuan que está súper devaluado, con los yenes que están súper devaluados. Y lo que tiene en Europa es que ya está en una inflación de 2,4, 2,9 y está hecho una actividad súper caída, con lo cual nadie entiende cómo el Banco Central Europeo todavía no bajó tasas, ¿no? Pero Lagarde dijo, yo no necesariamente voy a esperar que lo haga la Fed, pero siguen tirando a junio, necesito más confianza. Yo tendría que hacerlo antes. Obviamente todo esto tiene implicancias para el dólar, puedes estar en una situación en que el dólar siga muy fuerte por mucho tiempo, subió mucho el último mes. Pero bueno, Europa sigue en este intríngulis, aunque como digo, los PMI mejoraron un poco, aunque en algunos países y no en todos. Bueno, entonces, ¿cómo viene el año? Con esto que siempre mostramos, que es por hacer class, el performance. Obviamente, esto es a los precios de esta tarde, obviamente que se cayó bastante este gráfico. Los commodities vienen de punta porque, bueno, el petróleo en lo que va del año subió un 20%, a ver, no, no sé si, bueno, subió bastante, un 15-20%, el oro subió un 14%, entonces eso más o menos fue empujando. Sí, viste que hay Recordemos que Paula que China ya va casi como 4 años consecutivos, China que está en el peor de la clase, ¿no? O sea, ¿es un momento bueno para comprar más China o es momento para mantener y no agregar más las carteras y esperar a que suba un poquito más para vender China? ¿Cómo la ves? yo espero un rebote que puede ser de 20%, no sé bien cuál va a ser el catalizador tendría que ser que el gobierno chino haga algo que convenza al mercado. Yo no sé si están dispuestos a hacerlos.
cuán preocupados están por la devaluación del yuan y por la situación. No sé si pueden ser creativos. Hay gente que piensa que el problema que tiene China es el mismo que tuvo Japón en su momento con el sector inmobiliario u otros países. Cuando vos tenés un problema de balance de cierto sector, vos tendrías que tomar la mala deuda de esa gente para terminar de consolidar la baja en el mercado inmobiliario de los precios. No sé si lo van a hacer. Entonces, la verdad que no tengo súper claro. Un rebote del 20% después de, como vos bien dijiste ahí abajo, China está abajo y los commodities también, graciosamente, salvo este año, de forma bastante contundente, decís, bueno, mete una fichita le pongo. Mi forma de ponerle fichitas es hacia emergentes. O a un cliente más agresivo que quiera poner un 5, el súper agresivo un 10%, no, me parece bien. Y tiene que ser algo táctico. O sea, no es una inversión que yo tendría por el largo plazo, es una inversión táctica. No, me estaba fijando si el petróleo sea una suba, bueno, el WTI casi un 20% y el oro 15%. Ustedes saben que hay dos betas al oro, ¿no? Una es la plata, que ya le gana al oro en este año el 19%, que también subió mucho, y otros GDX, por ejemplo, que es el ETF de mineras de oro, ¿no? Entonces son dos formas de jugarle al beta al oro, pero bueno, son los dos commodities que estuvieron muy arriba. Japón estaba un 10 arriba, cayó un poco junto con los mercados, el S&P venía un 10, ahora está en un 6, es la corrección que estamos viendo estos días. Europa también aflojó, todos los mercados de acciones que venían de punta vienen corrigiendo un poco la última semana después de dato de inflación. Lo que viene muy alicaído, pero no es desastroso, es la renta fija, estos son precios, no son retornos totales. El high yield que anda un poco mejor, emergentes que después lo vamos a ver, los spreads emergentes comprimieron un montón y eso los salvó de un poco la suba de tasas, y aparte los maturities son más cortos en general, los treasuries abajo, el Russell 2000 que en un momento estuvo arriba, ahora está abajo. Y esto es muy importante. Uno tiene que pensar, cuando uno tiene tasas altas por más tiempo, más allá de que no sea una catástrofe para el mercado, sí hay mucha rotación de liderazgos de sectores. ¿Cuáles son los sectores que más se ven perjudicados por tasas altas por más tiempo? Una son las compañías chicas y medianas. En el Russell 2000, el 40% de las empresas no ganan plata y son empresas zombies que apenas se pueden pagar sus intereses. Entonces, la gente se entusiasma, bajan las tasas, compro el Russell. Cuando hay dudas de que baje esa tasa, uno de los damnificados son ellos. Sector inmobiliario en general, pero sobre todo toda la parte comercial de oficinas o shoppings que ya vienen, sobre todo oficinas que ya vienen alicaído. Yo conozco desarrolladores en Estados Unidos que te dicen, con esta Paula, ¿cuándo me baja la tasa? Porque yo con esta tasa no puedo financiar nada. Y después hay que ser muy selectivo con el high yield, porque hay gente que va a sufrir. Hay gente que no va a poder tener un cupón cuando va a renovar su deuda, un cupón el doble de lo que está pagando hoy. Entonces, hay que ser muy selectivo. No son dramáticas las caídas y después vamos a ver los fondos no están abajo porque el total return, o sea, el carry que tienen de los cupones, hacen que estén positivos porque los rendimientos son súper altos en la renta fija. En precios han caído como se han caído los índices agregados de bonos, ¿no? Y la suba que hubo en el S&P 500 básicamente son son las siete grandes, ¿no? Microsoft, Google, No, Apple, no, Tesla, ¿o fue algo más fue generalizado algo esta más vez? fue algo más generalizado que el año pasado. Hay cierta concentración, ya no son los Magnificent Seven, porque ahí tenés que sacar a Apple y a Tesla, ¿no? Que este año están abajo. Entonces, y fue un poquito más generalizado, después lo vamos a ver. China está abajo, que en un momento tuvo un rebote, llegó a estar casi positivo, ahora empezó a caer de vuelta, como que hay mucho, la gente quiere estar positivo con China, pero está costando. Lo que viene alicaído también es lo que es deuda local, o sea, moneda no dólar, porque obviamente el dólar ahora está de punta, porque eso es el risk off, vos tenés que, la gente va a dólar, ¿no? Pero bueno, inclusive las caídas que tuviste no son groseras, ¿sabes? Los más fueron los REITs, que cayeron un 8% en el año. O sea, siendo un año mediocre que puede seguir empeorando si seguimos con esta corrección. Esto, bueno, ya lo hablé, que fue lo que hizo la Fed, que fue un mensaje bastante optimista, pero después nos lo rompió la inflación. Y esto lo que pasó el último mes, esto es dolorosísimo, esto es a recién, ¿no? La tasa de 10 años, ¿ustedes recuerdan? Octubre pasado, la tasa de 10 años estaba en 5, que era súper alto. Después, en octubre empezó el rally y terminaste con una tasa a fin de año de 3,8.
que era, tuviste una ganancia en los fondos de renta fija de 7-9%. Este año, ese 3,8 era bajo, o había visto como demasiada euforia, empezó a subir, que los primeros meses del año teníamos en 4,20, 4,30. Con los buenos datos económicos que salieron de consumo, PBI, etcétera, esa tasa fue subiendo y ya con el dato de ventas minoristas hoy se te fue a 4,60. O sea, el último mes la tasa subió 30 puntos básicos, la de 10. Subió toda la curva, pero bueno, subió un poco más la larga, aunque las cortas también subieron un 20, reflejen que las cortas reflejan expectativas de los movimientos de la Fed. Como te decía antes, las tasas reales están altas en 2 a niveles históricos. O sea, voy a decir, la Fed no debería subirlas si no sube mucho la inflación, pero bueno. Yo te decía los spreads. Esto es de los últimos 10 años en qué cuartil estás. Entonces hoy, cuanto más bajo es el número, es que estás más cerca del mínimo de spreads. Entonces son los spreads sobre la tasa libre de riesgo. Bueno, la realidad es que hoy todos estos créditos están caros, salvo lo que lo llaman MBS, que son las hipotecas securitizadas, que por eso fondos como PIMCO Income o Neuberger Strategic tienen bastante de esto. Y Europa está más barato, siempre lo digo, que Estados Unidos, por eso termino yo en fondos globales. Y emergentes, sobre todo corporativos, nunca los precios estuvieron tan bajos. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un riesgo? Bueno, los fundamentals hoy de emergentes es mejor que otras épocas y después explicar por qué me gustan los activos emergentes en general. Puede haber razones por las cuales los spreads no van a subir. Una es que eh, los ratings, o sea, la calidad crediticia es superior ahora que en el pasado. Vos, por ejemplo, los emerging market corporates, más del 60% son investment grade, en soberanos es más un 50%, y después lo que se ve es que Europa tiene mejor calidad crediticia que Estados Unidos. Y nuevamente ahí vuelvo al tema de tener fondos globales. Inclusive por un bono de Estados Unidos con uno emergentes, con la misma calidad crediticia, el apalancamiento del emergentes es menor y la cobertura mayor. O sea, está en una mejor posición para decir, bueno, se defiende el spread, pero es un riesgo. Hay mejor calidad crediticia en general. En el primer gráfico lo que se ve es Fitch, S&P, Moody's, las 3 calificadoras, cuántos upgrades de calificación hicieron contra downgrades. Y en general, todos los años hay más upgrades que downgrades, desde el 2021 en adelante. Entonces, en general, yo lo que quiero decir con esto es que los spreads son mantenibles porque hay mejor calidad, sí, pero los niveles de default, sobre todo el high yield, van a aumentar, ¿no? Ahora vamos un poco a acciones y es un poco a contestar también a lo que preguntaba Francisco. Todos sabemos que el precio-utilidad del S&P está en niveles históricos altos, no es la burbuja del dot-com y vamos a ver que tampoco en temas fundamentales, el dot-com fue en los 2000, cuando se alcanzaron esos 40 porque las empresas no ganaban plata. Hoy en día está en 20, 21, que es alto, pero no es excesivo. Y es explicado mucho por estas large techs, ¿no? Estas Magnificent Seven, que tienen valuaciones de 28. Si sacamos esas acciones, el S&P, el resto de las 493, 490 en este caso, están en una valuación 16-17, que nuevamente no es excesiva. Y después vamos a ver que en realidad esas grandes techs tienen más ganancias que otras empresas, ¿no? En general, ganancias más altas. Entonces, casi se justificaría el múltiplo más alto. No solo eso, la tasa, antes decíamos que eran empresas long duration. Bueno, en realidad todas esas empresas tienen net cash, o sea, tienen más caja que deuda, con lo cual con los intereses altos están ganando hasta intereses ganados, o sea, no tienen un problema de balance, ¿no? Estamos hablando de los Microsoft de estos mundos, de Google, de Amazon, de Meta, estamos hablando de esas, inclusive de Apple, estamos hablando de esas empresas, ¿no? Entonces, y aparte vamos a ver después, las ganancias del cuarto trimestre fueron bárbaras. Entonces, vamos a ver qué pasa con este primer trimestre que recién empezó, ¿no? Los resultados. Pero si vos tenés un mercado sostenido por ganancias, no hay cosa más pura. Esto no quiere decir que vaya a hacer una corrección. Lo que quiero decir es que las valuaciones están baratas, no.
¿Son excesivas? Tampoco. No es el dot-com, no hay una burbuja acá. No hay una burbuja. A menos que todo el mundo se equivoque con el nivel de ganancias, pero bueno, no parece ser el caso. Entonces, este otro día vi una presentación de la gente de Templeton que me pareció interesante, por eso agregué algunos gráficos que tratan de explicar eso, ¿no? Mirarlo de otra manera. Cuando vos ves la composición del índice, hoy tenés más composición de lo que son empresas que llaman Growth, Stability and Defensive. Las tech, como le dije, suelen ser bastante defensivas, porque no tienen endeudamiento, tienen crecimiento genuino, tienen protección en su competencia, o sea, bueno, healthcare, staples, toda esa parte hoy es 71% del índice, y los más cíclicos es una parte menor. Entonces decís, bueno, es un mercado más estable, puede tener un múltiplo más alto. Es una forma de explicarlo. También es cuántas empresas del S&P tienen una calidad crediticia arriba de B+, y eso también fue aumentando con los años. Entonces decís, bueno, es un mejor índice en calidad y en estabilidad. Y cuando vos me decías, Francisco, ¿qué es lo que subió más este año? Después vamos a ver mejor en otra gráfica, pero se ve más parejo. Communication Services sí subió un poco más 16, energía un 14, el S&P está en un 6, pero vemos que no hay grandes caídas, salvo el real estate, en lo que es el performance de este año. Entonces es un crecimiento más parejo, ¿no? El financiero anduvo bien, el financiero y el industrial es que anduvo muy mal el año pasado, o energía, estos tres sectores fueron liderando por momentos, que esto se da por una expectativa de baja de tasas, que bueno, ese liderazgo puede cambiar según lo que pasa un poco por la Fed. Pero también contestando tu pregunta, si vos ves en esa tablita, en el primer trimestre del año, o sea, hasta fines de marzo, obviamente estos días se está cambiando un poco, las top 5 subieron un 34 y en el 2023 subieron un 50. Las top 10, 45 contra 60. Las top 15, 49 con 64. O sea, fue mucho más agresivo la concentración el año pasado por este primer trimestre que tuviste un alza un poquito más generalizada, porque casi todos los sectores subieron, como te mostré acá, casi todos los sectores subieron, salvo fue mejor. Hay más acciones que alcanzaron los nuevos máximos o estaban por arriba de su media de 52 años, 52 semanas. Y lo que yo te decía antes también, la ventaja de las Magnificent Seven era brutal, porque en el 2024, perdón, en el 2023, las ganancias de las Magnificent Seven eran 34 contra el resto que bajaban las ganancias. Lo que pasó el año pasado, que subieron las ganancias del S&P, pero solamente impulsadas por las tecnológicas, las otras estuvieron bastante flat. Lo que está pasando los próximos años, las tecnológicas van a tener teniendo esa dominancia en crecimiento de earning per share, pero los otros sectores también van a tener más crecimiento de ganancias. ¿Esto qué quiero decir? Primero, no estamos en una burbuja. Segundo, puede haber rotación de sectores. Entonces, a mí me gustan las industriales, salud, energía, materiales. Todavía me parece que falta un poquito para el sector, por ejemplo, inmobiliario, te lo tocaría, o consumer staples, que estaba muy caro, que es el consumo básico. Y en las tecnológicas sería selectiva, ¿no? Algunos de los nombres que yo les mencioné antes, ¿usted tiene dudas de que van a tener crecimiento en los próximos años? Puede ser que alguna vez flaquee. Apple le cuesta mantener esa innovación permanente, a Tesla los números de vehículos eléctricos, las expectativas se habían subido por las nubes, eso corrigió y por eso Tesla cayó, los precios cayeron de Tesla, cayeron los márgenes, o sea, tuvieron muchos temas. Después hay tecnológicas como, no sé, Microsoft, Amazon, a- em, sí, Google, Meta, que inclusive son los que probablemente dominen el tema de inteligencia artificial. Entonces, si uno tiene una visión de largo plazo, ¿por qué no? Pasa que también puede darle más preponderancia a estos dos sectores que pueden tener esta rotación. Hola, y ahí es mejor y capaz invertir por un ETF, tipo el triple Q, o ir por un fondo de acciones en tecnología. ¿Cuál es el mejor vehículo para invertir en ese sector? Mira, yo creo que hay muy buenos fondos de tecnología. Justamente hoy mi socio de Buda me hablaba del Blue Box, que yo no lo tenía, pero que es uno de los mejores fondos de tecnología, ¿no? Entonces hay gente que lo hace muy bien. Si no, puedes elegir estas tres, cuatro empresas y tenerlas a largo plazo y olvidarte, eh, porque crees que son, eh,
¿viste? Buenas. ¿Por qué te digo que esto no es el .com? Porque hoy el retorno de estas empresas, de las tecnológicas, el sector tecnológico es un 30% contra un 20% que era en el 2000. En el 2000 sí había empresas que perdían plata. Y en ese momento el .com, las valoraciones eran 51. Ahora, como te decía, tecnológicos están en 28. Pero son empresas que las ganancias le crecen un 16-20%. Entonces ese 28 en un par de años lo tenés en un 20 o menos. Entonces está medio justificado. Lo que no quiere decir que tengas corrección en estas empresas o que ya subieron mucho. Yo lo que creo es que puede pasar es que las tecnológicas, algunas tal vez sigan subiendo, pero lo que pasa es que otros sectores empiecen a tener mejor performance. ¿Y qué te decía yo de ganancias? Y esto es muy importante. En el cuarto trimestre se esperaba que las ganancias subieran un 3%, ¿sí? Terminaron subiendo un 8%. Y esto sostuvo el mercado, y esto año contra año. Esto sostuvo el mercado. Entonces, no es menor lo que pasa en este primer trimestre, donde empezamos con cierto nerviosismo por el dato de inflación, por temas geopolíticos, pero bueno, hay una expectativa de crecimiento de ganancias, algunos lo ponen en 3, otros en 5. Si vos tenés que las empresas siguen teniendo mejores ganancias que lo esperado, yo creo que es un sostén importante para el mercado. Estoy muy fan de mercados emergentes. Hay muchas cosas positivas para mercados emergentes y esto tanto para deuda como para acciones. No le puedo pegar en el timing, ahora le voy a explicar por qué. Es bueno para emergentes que bajen tasas de Estados Unidos y es bueno un dólar más débil. Como no sé cuándo van a bajar tasas la Fed, yo sigo apostando a julio, entre julio y septiembre, ¿cuándo se va a debilitar el dólar? Pero estos dos aspectos son muy importantes. Y aparte de eso, eh, como es, hoy emergente no tiene un problema serio de inflación, de hecho, entonces los bancos centrales pueden bajar tasas, están bajando tasas, de hecho. Como ustedes ven, arriba los PMIs de India, bueno, están en 61, pero el resto están todos arriba de 50, o sea, altamente positivos, y esto es mucho mejor del primer gráfico que es los desarrollados, y abajo está el PBI último de India fue 7%, que hablamos de India, ¿no? Entonces, la verdad que emergentes en cuanto a crecimiento se va bastante bien. Latinoamérica es la zona más, un poco más endeble. Yo creo que si suben los commodities y después vamos a ver un poco más, yo creo que Latinoamérica puede andar un poco mejor, pero siempre como que excepciona un poco el crecimiento Latinoamérica, ¿no? Pero yo creo que es una buena historia para emergentes. No le puedo pegar por el timing por lo que les acabo de decir, ¿no? Eh, bueno, la tasa y el dólar. El dólar, como les dije, está de punta. Entonces el dólar contra el euro y está muy influenciado por las expectativas de baja de tasas. Entonces, hasta que no veamos baja de tasas en Estados Unidos o la inflación empiece a bajar y tengamos una clara idea de cuándo la Fed va a empezar a bajar, tal vez seguimos con un dólar fuerte. Este es el riesgo para emergentes. Para emergentes obviamente está mucho más barato el equity que en Estados Unidos y tiene estos fundamentals a favor. El oro está pasando algo interesante. Porque vos decís, el oro sube cuando en realidad el primer gráfico, perdón, el segundo gráfico, los ETFs, o sea, la inversión minorista, está bajando porque la posición que tienen los ETFs que están capeados con físico, está bajando esa posición. El dólar está fuerte, que no es bueno para el oro. Las tasas no empezaron a bajar, o sea, tampoco es bueno para el oro, y el oro sube. ¿Por qué? Ahora porque se metieron los futuros y hay algo especulativo. El primer gráfico lo que se ve es que los bancos centrales están reduciendo sus posiciones en bonos del tesoro y están aumentando sus reservas de oro. Son bancos como India, China, Turquía, Rusia, un poco porque le pasó a Rusia con la confiscación de sus reservas. Entonces, nada, es lo que está pasando y está tomando bastante fuerza. Ahora sumado a riesgos geopolíticos, a riesgos inflacionarios, los mejores coberturas que uno puede tener una cartera contra esto es el petróleo, el oro, y si las cosas se ponen muy fuleras, algo como el TLT o las tasas largas, ¿no? Pero bueno, ese es un escenario bastante más fulero que no es el que vivimos en estos días. Pero bueno, por el lunes hoy empezamos tranquilos a pesar del fin de semana. Y una cosa que les quiero dejar, el EWZ, o sea, Brasil, que es un gráfico a muy largo plazo, tiene una correlación bastante alta con los commodities. Lo que está pasando
es que este año los commodities vienen bastante bien, sobre todo algunos de los que ya les dije, pero acá estoy viendo, el cobre está 8,5 en el año, algunos de los agrícolas también, entonces así todo, Brasil no recupera. El mercado está alicaído, yo creo que puede ser algo positivo. Como les digo, tal vez necesita ese mejor viento de cola de tasa y de dólar, ¿no?